5 de la tarde con 32 minutos, arrancamos el programa del día de hoy en Zoom al Día, en la jornada correspondiente al miércoles 17 de junio. Se han pasado las semanas, se han pasado los meses y seguimos aquí al frente analizando cada día situaciones diferentes, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de muchas cosas, pero quisiera saludar con el señor Fabricio Vela y ponerle como primer punto del orden del día la retención, no detención, la retención del señor Alfredo Adún, quien estaba transportándose por una vía de la ciudad, de la provincia del Guayas, con su esposa y con una amiga evangélica o hermana, algo así dijo el señor Adún. Buenas tardes, señor Fabricio Vela, ¿cómo está? Señor José Antonio Sánchez Pacheco, buenas tardes. Buenas tardes con todos los internautas que poco a poco ya se suman a este humilde esfuerzo periodístico, pero que lo hacemos con mucho cariño, ¿no? Cada tarde de 17:30 a 19 horas, a veces nos extendemos unos minutitos más porque la noticia lo amerita. No tenemos la presión del tiempo, obviamente, pero nos enlazamos con ustedes a través de la fanpage de Primera Plana en este su espacio Suma al Día. Día 92, día 92. Hoy es miércoles, ¿no? ¿O es jueves? Hoy es miércoles, ¿qué Hoy, pasa? hoy es miércoles, sí. Estaba ¿Qué perdido en el pasa? ¿Qué pasa? tiempo. Día ¿Y, y, tú que, 92. y tú que no te pierdes nunca. Día 92. Tienes razón, día 92. Mañana es el día 93. Día 92, desde que se declaró la emergencia sanitaria, semana número 14. Habrá mucho para comentar. Por cierto, alertamos a nuestra audiencia sobre el tema sanitario. Tendremos hoy la opinión de uno de los especialistas que con mayor fuerza ha estado justamente generando opinión pública. Lo hizo inicialmente a través de la academia, porque es académico de la Universidad de las Américas. Lo hizo también a través de su cuenta Twitter y ahora mismo tiene un segmento nocturno en uno de los noticieros de los canales de televisión nacionales en Teleamazonas para dar cuenta justamente de lo que tiene que ver con la salud dentro de la emergencia. Me refiero al doctor Esteban Ortiz, que tiene unas credenciales muy interesantes desde el punto de vista profesional y académico, y que, insisto, él ha hecho opinión pública a ratos discrepando con sus colegas, y es muy interesante porque además desde la ciencia, desde la academia, también hay discrepancias, también hay visiones distintas, pero al final del día, José Antonio, amigos y amigas, esas visiones terminan confluyendo en un hecho cierto, que estamos en emergencia, que no podemos relajarnos, aunque yo veo a todo el mundo en la calle, veo que ni siquiera hay operativos, al menos en el caso de Quito, para verificar la circulación de vehículos con placas que corresponden a otro día. De verdad, o sea, la cosa hoy tiene otros matices, ¿no? Más allá de las advertencias, un alcalde metropolitano que lo tienen ahí entre la espada y la pared, y también vamos a comentar el día de hoy porque estoy sorprendido, créeme, José Antonio, estoy sorprendido de la actitud de determinados actores políticos. A ver, digo, ¿cómo tú calificas o catalogas la representatividad de una persona? Termina siendo un ciudadano con sus derechos. Alguien podría decir, fulano de tal no representa a nadie o representa solamente un grupúsculo, pero bueno, eso termina siendo discutible. Al final del día habría que ver si esa representatividad personal, gremial, ciudadana, como ustedes quieran llamarlo, se traduce en una decisión que esté sustentada. Y me refiero a que el día de hoy un candidato que tuvo una votación muy baja en los comicios seccionales del año anterior, su propósito por alcanzar la prefectura de la provincia de Pichincha, llegó hoy a la fiscalía, no, llegó hoy, perdón, a la función electoral a presentar el pedido para el trámite de un proceso de revocatoria de mandato del alcalde metropolitano Jorge Yunda. O sea, Yunda está en un fuego cruzado y eso lo vamos a hablar más adelante, José Antonio. Así que bienvenidos a Suma al Día por la fanpage de Primera Plana. Ya contamos con una interesante audiencia. A esta hora saludamos. Vamos a saludar. Vamos a empezar por la última persona que se ha sumado a la transmisión, que es nuestra amiga, querida amiga y ex jefa María Belén Lord, que siempre nos está monitoreando para alarnos de las orejas ahí. Está ahí, Está ahí. Sí, se acaba de conectar. Está ahí. María Debe Belén. saludarle, ¿sí? Dale mi saludo, mi abrazo, mi beso a mi querida jefa. ¿Eh? ¿La has llamado por el Día de la Madre o no? ¿O te olvidaste? No, siempre. Sí, siempre. Me parece muy bien. Día de la Madre, cumpleaños, Navidad, fin de año. Yo, si no fuera por el Facebook y las alertas, tendría menos amigos, ¿no? Porque uno se olvida de los cumpleaños. Digamos, es esta herramienta que tiene
esta forma de lo que se conoce como megadata, ¿no? Bueno, sí llama muchísimo la atención lo que estás diciendo, es parte también del juego político, es decir, aquellos que no ganaron se sienten con derecho simplemente de ponerte el pie, critican absolutamente toda la gestión, lo cual no está mal, es un ejercicio democrático, ¿no es cierto? Tú no puedes estar de acuerdo con todas las decisiones, pero el hecho de ser un ciudadano, de haber sido ex candidato, no te entrega pues digamos, la autoridad para, digamos, solicitar, porque he visto, ¿no? Y mi crítica más va en base a eso, que empiezan a sugerir al alcalde de un paso al costado, váyase de vacaciones, aproveche que pasea a sus perros, en fin. Hay mecanismos constitucionales que pueden permitir una revocatoria del mandato, está contemplado en la Constitución. Por supuesto, es un ¿no? mecanismo. Si lo quieres hacer, está muy bien. Pero hoy en día, Fabri, todas esas acciones, no sé si tú tienes la misma lectura, pero creo que todas o casi todas obedecen a una intencionalidad que van dirigida al próximo proceso electoral. Sí, termina siendo así. A ver, si ya que entramos en el tema de Yunda, si tú quieres, empecemos por ahí, hablar justamente de esto. Sobre Yunda ya se empezó a hablar de la posibilidad de iniciar un proceso revocatorio de mandato en octubre. Quiero recordarte, José Antonio, recordar a nuestros internautas que algunos sectores de la capital de la República, entre ellos exalcaldes, algunos colegas periodistas, algunos líderes de opinión, representantes de ciertos sectores gremiales, empresariales y políticos de la capital, ya plantearon la posibilidad de que, cumplido el primer año de mandato del alcalde metropolitano Jorge Yunda, o sea, después del 14 de mayo, se iba a iniciar o se debía iniciar un proceso de revocatoria de mandato. ¿Qué dice la Constitución? Primero, establece la revocatoria de mandato como un mecanismo democrático bajo el concepto, con el cual estoy absolutamente de acuerdo, que así como el ciudadano pone, el ciudadano puede sacar. Así como el ciudadano le da la confianza a una persona para que se convierta en autoridad y ejerza la cosa pública, digamos, el ciudadano tenga igualmente esa posibilidad de quitar ese poder que le ha conferido a la persona que terminó ganando las elecciones. O sea, conceptualmente es absolutamente válido que existe este mecanismo consagrado en la Constitución. ¿De qué se lo acusaba? ¿De qué se lo acusaba? Termina la idea de la legal. La norma constitucional, José Antonio, dice que se pueden iniciar procesos de revocatoria de mandato después del primer año y antes del último año de mandato. O sea, para el caso de Yunda, para el caso de los alcaldes, de los prefectos, de los concejales, de los miembros de las juntas parroquiales que fueron elegidos en 2019 y que comenzaron su periodo el 14 de mayo de 2019, tienes entre 2020, 2021 hasta el 14 de mayo de 2022. Ese es el periodo en el cual año se 2 puede y el iniciar. año 3. Exacto, el año 2 y el año 3. No puedes hacerlo ni en el año 1 ni en el año 4, porque eso establece la Constitución. Ahora, tú me preguntabas de qué se lo acusaba. Digamos, no ser activo, no salir con no sé qué, pues con tu trucutru, con tu gases lacrimógenos a defender a Quito. Lo que pasa, de eso se lo acusaba, ¿no? Claro. Que no tuvo un protagonismo, no se lo vio en la calle. Exacto. Que dejó, a ver, la acusación, José Antonio, o la crítica Yunda era que dejó que se tomen Quito y que destruyan Quito. Palabras más, palabras menos. Eso, claro. Palabras más, palabras menos. Que se tomen Quito, que destruyan Quito, que vengan los indígenas, que vengan los vándalos, que vengan los manifestantes, que quemen el edificio de la Contraloría, que es un tema que a mí nunca me ha terminado de, digamos, yo no he terminado de digerir lo que pasó en la Contraloría. Creo que cada uno de nosotros tiene una lectura distinta sobre lo que pasó en la Contraloría. Que destruyan el centro histórico, lo que pasó en las inmediaciones de la Casa de la Cultura y en la zona del Parque del Arbolito. O sea, que el alcalde miró para otro lado y permitió que los manifestantes destruyan la capital. Ahora, punto de orden. Ya hablaron de que había que revocar el mandato a Yunda, ¿no? Punto de orden ahí. ¿Cuáles son las causales por las cuales tú puedes pedir la revocatoria de mandato de una autoridad elegida por voluntad popular?
A ver, déjame, Porque si es así, déjame porque revisar sí, esto. Sí, se por ve, favor, ¿no? el librito, el librito. Yo también tengo mi librito por acá. Ya me lo, A mi esposa ver, me lo para. Aquí está. ok. Tenemos el mismo, creo, ¿no? 105, sí, 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 no, pero el tuyo es más grande. A ver, pero este librito No, está no, no. el tuyo es un poco más grande. ¿Sí? Sí, sí, yo tengo Bueno, un igualito, pero bueno, este si tú librito lo está dices. desactualizado. Bueno, si Este librito está desactualizado, de todas maneras. A ver, artículo 105 de la Constitución, José Antonio. Las personas en goce de los derechos políticos podrán revocar el mandato a las autoridades de elección popular. La solicitud de revocatoria podrá representarse una vez cumplido el primero y antes del último año del periodo para el que fue electa la autoridad cuestionada. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria de mandato. La solicitud de revocatoria deberá respaldarse por un número no inferior al 10% de personas inscritas en el registro electoral correspondiente. Para el caso del presidente de la República, se requerirá el respaldo de un número no inferior al 15% de inscritos en el registro electoral. Artículo 106. El Consejo Nacional Electoral, una vez que conozca la decisión del presidente de la República o de los gobiernos autónomos descentralizados o acepte la solicitud presentada por la ciudadanía, convocará, no, esto no es el 106 ya no es revocatoria de mandato, solamente el 105 es revocatoria de mandato. ¿puedes No, no, repetirlo, por no, no, favor? no, perdón. El 106 es un compendio, lo que pasa es que todo este articulado entre el 103 y el 107 habla de los ejercicios de democracia directa, entonces habla de las consultas populares y habla también de las revocatorias de mandato. Yo leí el 105 sobre la revocatoria de mandato. El 106, que es un compendio de las dos cosas. El CNE, una vez que conozca la decisión del presidente de la República, se refiere a consulta popular, o de los gobiernos locales, o acepte la solicitud presentada por la ciudadanía, convocará en el plazo de 15 días a referéndum, consulta popular o revocatoria de mandato que deberá efectuarse en los siguientes 60 días. Para la aprobación de un asunto propuesto a referéndum, consulta popular o revocatoria de mandato, se requerirá la mayoría absoluta de votos válidos. Cuando decimos votos válidos, quítele los nulos y quítele los blancos. Son los sí y no, sí y no. Ok. Esos son los votos válidos. Salvo la revocatoria del presidente de la República, en cuyo caso se requerirá la mayoría absoluta de los sufragantes. El pronunciamiento popular será de obligatorio e inmediato cumplimiento. En el caso de revocatoria del mandato, la autoridad cuestionada será cesada en el cargo y será reemplazada por quien corresponda de acuerdo a la Constitución. De lo que yo estoy leyendo en estos artículos de la Constitución, aquí no se establece una Causales. causal específica para que el ciudadano pueda impulsar un proceso de revocatoria, pero sí delimita, por ejemplo, el hecho de que si presentas el pedido tienes que reunir un número de firmas específico y ese número de firmas debe ser validado por el Consejo Nacional Electoral. Claro, sí, pero me extraña que no existan causales porque imagínate tú, ¿no? Podríamos fácilmente, primero, incurrir en gastos innecesarios en procesos electorales de revocatorias de mandato, simplemente porque, eh, digamos, aprovechas una coyuntura en particular, ¿no? Yo no creo que hoy en día, o sea, si tú pones los dos escenarios, el de octubre y el de hoy, yo creo que quizás en noviembre hubieses logrado una gran cantidad de firmas porque la gente estaba muy sensible y se le vendió el tema de una inacción del alcalde de la ciudad. Hoy, mira, nosotros tenemos una visualización interesante y hay muchos que coinciden en que la actuación, digamos, del alcalde dentro de esta etapa, digamos, de emergencia sanitaria ha sido, digamos, importante, bien liderada. Ahora, no es menos cierto y tampoco vamos a ponernos aquí a ocultar el sol con un dedo. Existen procesos en el municipio, existen procesos, 4 si no me equivoco, ¿no? En EMAP, en EMOP, en Secretaría de Salud. Secretaría de Salud y en el tema de lo que es el relleno sanitario. Son 4, ¿ya? Y se hablan de millones de dólares, en fin. Ya incluso hay un pronunciamiento del fiscal respecto a lo tenía el día de ayer que quería justamente comentártelo, ya se me perdió. El fiscal había, digamos,
indicios de responsabilidad penal sobre un contrato en particular, sobre el tema del asfaltado o la repavimentación. La repavimentación. Sí. Ahora, todo eso está bien, digamos, las denuncias, los procesos de investigación, hasta que no haya una sentencia y hay una vinculación, digamos, no existe una culpabilidad, más allá obviamente, de cómo se vayan desarrollando las investigaciones. Existen, esos 4 procesos existen y señalan a un manejo, digamos, poco ético, si se quiere llamar así, de los recursos de la ciudad de Quito. ¿Tiene responsabilidad Jorge Yunda? Lo tendrán que determinar las autoridades. Hay mucha gente que señala y dice, pero él es el alcalde de la ciudad. Él tiene que saber, él tiene que conocer acerca de estos contratos grandes, al menos, que son los que él debería prestar mayor atención, porque claro, en contratos chiquitos a veces se puede pasar y hay cuántos contratos se firmarán en el municipio. En los contratos grandes. Es lo que dice la gente. La gente señala, creo que Fabricio se fue. No, ahí está. La gente, algunas personas señalan de que él como máximo líder del municipio debía estar chequeando los contratos. Eso es lo que dicen las personas, muchas personas, algunas personas. A ver, ¿no? pero ahí hace un rato desaparecí unos segundos porque se me fue el internet. Ojalá que no se vuelva a caer. Así que si no aparezco, quedo congelado, tú sigue, ¿no? Por si acaso, porque parece que tengo cierta inestabilidad en mi internet. A ver, hay 3 fases o tres escenarios que tú tienes que separar, José Antonio, amigos, amigas que nos siguen. La parte, digamos, política. La parte política tiene que ver con la posibilidad de que a la interna de un cuerpo colegiado, en este caso el Consejo Metropolitano de Quito, puedan destituir a un alcalde. Ahí hago un símil con lo que está pasando en la provincia del Guayas, José Antonio, con el caso del prefecto de la provincia del Guayas. El Consejo Provincial, integrado por los alcaldes y por los miembros de las juntas parroquiales y por la viceprefecta de la provincia del Guayas, ha iniciado un proceso que inevitablemente va a culminar justamente en la destitución del prefecto Carlos Luis Morales. Lo mismo podría pasar en cualquier consejo cantonal que con base en las disposiciones establecidas en el COTAD, y ojo, para el tema de la destitución de un prefecto, de un alcalde, sí hay causales establecidas en el Código de Organización Territorial COTAD. Entonces tienes esta parte que viene a ser una parte que yo le podría llamar política. Tienes una parte que sería de iniciativa popular, de pronunciamiento popular, expresado a través de la revocatoria de mandato. ¿Ya? Que ya vamos a comentar porque tú decías, me extraña el tema de la causal. Entiendo que no hay causales específicas y ya vamos a analizar un caso emblemático que ocurrió en el 2018, ya lo vamos a revisar. Y la otra es la parte judicial, la parte penal, la parte de las investigaciones, lo que vaya llevando adelante la fiscalía, que podría eventualmente desembocar en un proceso judicial a cargo de las Cortes, ¿no? O sea, tienes 3 escenarios. En estricto rigor y conforme establece nuestra legislación, nuestro aparato jurídico, ninguno de los tres van de la mano. O sea, no es que la revocatoria depende de lo que decide el Consejo Cantonal o la destitución dispuesta por el Consejo Cantonal depende del inicio de un proceso judicial. No, no va de la mano. No necesariamente. O sea, aquí hay niveles a los cuales, si es que, por ejemplo, hay mayoría política o hay la suficiente cantidad de firmas y el pueblo se pronuncia a favor de la revocatoria, o finalmente la fiscalía decide llevar a juicio a una autoridad, digo, todo esto va por separado. No es que está íntimamente ligado lo uno con lo otro. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, tienes varios escenarios. Ahora bien, un caso emblemático, José Antonio, ocurrió en Loja. El caso de la destitución de José Bolívar Castillo, el Chato. Uno de los políticos más polémicos y más conocidos del país, varias veces alcalde de Loja, ha sido además legislador. El 25 de junio del 2018, Diario El Telégrafo publicaba que el 70,85% de lojanos decidió sacar al Chato Castillo de la alcaldía. El proceso contra el alcalde, decía la nota explicando justamente las razones,
se dio tras una presunta arbitrariedad en la implementación del sistema de fotomultas para el control de velocidad de los vehículos en Loja. El pedido lo efectuó el gremio de taxistas representado por Segundo Armijos. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que, por ejemplo, una actitud que puede ser considerada arbitraria por un gremio es causal de revocatoria de mandato de destitución de una autoridad de elección popular? Además, supongo que esa clase de decisiones la toma el Consejo, no unilateralmente el alcalde. Claro. ¿No es cierto? Claro. O sea, no es que el alcalde en la mañana se levanta y dice, hoy no quiero cobrar la revisión vehicular. No, pues o sea, tiene que pasar por las autoridades. A propósito de eso, hay una noticia en desarrollo que la vamos a confirmar. Estamos esperando la confirmación de Guillermo Abad. Perdón que haga esa digresión. Al parecer, no se habría pedido la autorización de la Agencia Nacional de Tránsito para la toma de decisión respecto a que Quito habría decidido no tener revisión vehicular en el año 2020. ¿Sí? La Agencia Nacional de Tránsito asegura que no se puso en análisis de la Dirección Nacional la propuesta, por lo que queda sin validez. Yo le escribí a Guillermo Abad. Perdón que te interrumpa. En otras palabras, para decirles, en Morocho, sí tendrían que hacer la revisión vehicular. Pagar y hacer la revisión técnica vehicular. Eso es lo que nos está diciendo José Antonio. Sí, que no se me entendió. No, por si acaso. En Morocho a nuestros, ya que hiciste la digresión, decirles a los internautas, estamos a la espera de lo que diga Guillermo Abad, pero digamos, yo leí la comunicación inicial de la NT y para mí estaba clarísimo que estaban autorizando la suspensión temporal de la revisión técnica vehicular en el caso de Quito. Y en el oficio que leí decía, se acepta y ahora se desdicen. Habría que ver cuáles son las consideraciones, ¿no? Pero ¿quién tiene la responsabilidad de tránsito en la ciudad? El municipio. El municipio. El municipio. Digamos, podría ser una atribución del municipio decir, ¿saben qué? La revisión va a ser cada 2 años, este año no va a haber. Es decir, podría tomar una decisión respecto a eso si acaso es aprobada en el Consejo. Ahora, Sí. quizás la Agencia Nacional de Tránsito no pueda obligarte a que tú hagas la revisión, pero lo que sí puede hacer es negarte la matrícula porque no se ha cumplido con un requisito previo que es la presentación de la revisión vehicular. Eso sí puede hacer la Agencia Nacional de Tránsito. Podría serlo. Veamos qué pasa. Ciérreme la digresión, por favor, para no dispersarnos en la conversación. Ciérreme la digresión. Sé que usted hizo la digresión para no olvidarse del tema y tenerlo a colación. A ver, había leído yo la nota del Telégrafo para explicarles que no hay, digamos, una causal o causales específicas para la revocatoria de mandato a una autoridad. Ahora, Edison Mayorga nos escribe y dice algo que es absolutamente real. Si el alcalde no estaba al tanto de los contratos, hablando de la parte, digamos, judicial, porque hay procesos que están siendo materia de una indagación, no lo exime de su responsabilidad política. El desconocimiento no libra de responsabilidades. Yendo en coherencia, si Correa es responsable al menos político de actos de corrupción del gobierno anterior, porque lo cometieron personas designadas por él en sectores particulares, lo mismo podría aplicar al alcalde Yunda. A mí me parece muy interesante esta reflexión que hace nuestro internauta. Sí, lo escuché de mañana y claro, si se aplica para un caso, podría fácilmente aplicarse para el otro. Tiene lógica. Claro. Yo lo que te digo es, ¿hay una responsabilidad política de una autoridad? Sí la hay. Un alcalde no puede, digamos, como un prefecto, como un ministro de Estado, no pueden invocar desconocimiento para pretender salvar su responsabilidad. Pero dejemos que haya una investigación seria, que haya una investigación responsable, dejemos que la Fiscalía actúe, no presionen a la Fiscalía. A mí lo que no me cuadra, a mí el ruido que me hace todo esto es que me da la impresión que hay una suerte de colusión, concertado, ¿no?, entre diversos sectores para tratar de sacarse a Yunda del Palacio Municipal. O sea,
Yo no sé si haya razones, yo no sé finalmente si es que haya corrupción, insisto, para eso que investigue la fiscalía, pero tú tienes una suerte de fuego cruzado en las últimas 2 semanas contra el alcalde metropolitano. Fuego cruzado. Fruto de ese fuego cruzado, toda la buena imagen que había alcanzado el alcalde liderando el control de la emergencia sanitaria en Quito se ha venido abajo. Yo he leído a muchísima gente que dice yo creí en Yunda en un primer momento y me equivoqué. ¿Por qué? Porque automáticamente la gente se decepciona cuando considera que una autoridad ha incurrido en actos de corrupción. Sí, y pasas de héroe a villano y de villano a héroe, pero muy rápido, ¿no? Sí, sí, sí. A mí me parece que hoy para estos segmentos de la sociedad, Yunda se ha convertido en un villano. A mí me parece que hay inclusive posturas que yo las explico solamente en un afán de pescar a río revuelto a la interna del propio Consejo Metropolitano. O sea, volvemos, lo que está pasando hoy en el Consejo Metropolitano con la postura de ciertos concejales me hace recordar aquel Consejo Metropolitano de 1995, ese consejo del 92 al 96, cuando Yamil Maguad era alcalde de Quito. Y había un grupo de concejales a los cuales se les denominaba los Contreras. Los Contreras, claro. Ya, pero resulta que como el alcalde de Quito era el alcalde de los medios de comunicación, porque era así, o sea, no nos engañemos, era así. Yo tengo una foto tuya con Maguad. ¿Así? Sí, ¿pero qué hace? Ya te la voy a pasar. Pero ha de ser en alguna entrevista, pues no sé. Y déjame decirte que yo también encontré una fotografía mía con Yamil Maguad el otro día revisando, y claro, yo no era periodista en ese tiempo, mi ex esposa sí, y ella fue invitada a las corridas de toros, porque me parece que él invitaba a los periodistas, unos 3 periodistas, los combinaba y invitaban a los esposos. Bueno, yo no estaba en ese grupo, por si acaso. Y llegué yo ahí, no me sentí súper importante. Yo no conocía nada de las corridas de toros. Lo que te quiero decir, José Antonio, es que, por eso digo, no nos engañemos. Y yo quiero dar este punto de vista con la frontalidad, con el respeto de siempre, pero con la frontalidad que procuro hacerlo. Maguad era el alcalde de los medios. Mauricio Rodas era el alcalde de los medios. O sea, por Dios. Hoy, ¿quién habla ¿pero de qué medios? Casos? De los medios, de los medios masivos. Algunos medios, ¿no? De los medios masivos. O sea, los que te ponen la agenda. Los que te ponen en la gran agenda. Tú sabes de los medios de comunicación que yo estoy hablando, los medios tradicionales, los grandes medios, el gran aparataje mediático, lo que aprendimos en la universidad, los más media. Ya, Maguad era el alcalde de los medios. Mauricio Rodas era el alcalde de los medios. ¿Cómo tú te explicas, José Antonio, que hoy nadie, absolutamente nadie, habla de la administración anterior? Nadie. Y habiendo sido una administración con serios cuestionamientos. ¿Cuestionamientos? ¿No? Perdóname. Te voy a dar el cuestionamiento más grande de todos. El contrato para la construcción del metro para Quito. El manejo de la basura. Manejo de la basura. Pero ¿quién se acuerda hoy de eso? ¿Tú te acuerdas en los últimos 20 años haber visto a la ciudad con fundas de basura, así en todas las esquinas y todo lo demás? Yo personalmente no recordaba imágenes como las que se vivió durante la administración de Rodas. Esto fue 2016, me parece, o 17. La crisis de la basura. 2017 me parece que fue. ¿Quién se acuerda de eso? ¿Alguien ha seguido fiscalizando la administración de Rodas? ¿Alguien que integra el actual Consejo Metropolitano, que tiene atribuciones de fiscalización? Los concejales son fiscalizadores. Yo algunas veces explicaba esto. El concejal es el símil del asambleísta. El concejal es legislador y también fiscalizador. Esa es la atribución del concejal. El concejal no hace obras, igual que el asambleísta no hace obras. El concejal no maneja recursos públicos. Legisla y fiscaliza. Legisla y fiscaliza. Como un asambleísta. Yo pregunto si algún miembro del Consejo Metropolitano de Quito, del actual, se le ha ocurrido fiscalizar la administración de Rodas. Y si lo han hecho, pues cuéntenos, por favor, cómo ha avanzado ese proceso de fiscalización. O sea, ya se olvidaron del contrato del metro para Quito. O sea, yo no sé si el contrato del metro ya terminó, resulta que ya eximieron de responsabilidad, es un contrato totalmente transparente.
Yo lanzo esta donde pregunta, ¿no? Tú hablabas participó del tema de la Tecnocho, ¿no? basura. ¿Alguien se acuerda, por ejemplo, de la supuesta vinculación del hermano del entonces alcalde metropolitano de Quito, el ex ministro de Economía y Finanzas, Armando Rodas, de una investigación que se había iniciado respecto de los supuestos vínculos con Odebrecht? ¿Alguien se acuerda de eso? O sea, no estoy acusando a nadie, ojo, que se entienda, porque no es mi rol acusar, pero simplemente menciono hechos que ocurrieron y sobre los cuales hubo denuncias. Yo me acuerdo que el concejal de Quito, Carlos Páez, en su momento planteaba algunos reparos. El ingeniero Páez era concejal durante la administración de Rodas. Planteó algunos reparos respecto de la actuación del entonces alcalde metropolitano. Yo pregunto, ¿qué pasó con esas investigaciones? Nadie se acuerda. No se acuerda la prensa, no se acuerdan los concejales, no se acuerdan los actores políticos, no se acuerdan los patricios capitalinos de las omisiones y errores de la administración anterior, José Antonio. Tengo a Esteban Ortiz ya, lo voy a hacer pasar a nuestro Hágale pasar, invitado del día de hoy. hágale pasar, hágale pasar. Bueno, ya seguiremos hablando de esto, porque ahora corresponde, querida audiencia, gracias por la interconexión. Gracias desde la cuenta Noticias Cambalache. Nos dicen el caso taxis. Mira tú, concejales con grillete. Pero es que, por Dios, aprendamos a no tener memoria corta, queridos amigos y amigas. No tengamos memoria corta. Tuvimos concejales con grillete. ¿Qué pasó con el proceso de regularización de los taxis? Oye, es que, te juro, tenemos una memoria tan corta. Yo les apuesto de que en sí se acuerdan. Es del escándalo del ex concejal Antonio Ricaurte con una de las concejalas. De eso sí se han de acordar, porque para el escándalo somos número uno. Pero de las cosas que realmente importan, como casos de corrupción, seguramente ni se acuerdan. Y en el tema también de legalización de tierras, ¿no? También hubo mucho de qué hablar. Por eso te digo, esta gente han sido alcaldes de los medios, Yo te digo, no con eso quiero de modo alguno defender a ningún alcalde en particular, menos aún al actual alcalde, porque para eso están las investigaciones. A mí lo que no me cuadra es el escenario que te planteo. El hecho de que en octubre ya algunos líderes de opinión plantearon la necesidad de iniciar el proceso de revocatoria de mandato y hoy ya hablan de iniciar el proceso de revocatoria de mandato. O sea, complejo. Hablemos de la salud, flaco querido. Creo que es un momento muy complejo el que vive la República y el que vive particularmente nuestra capital, porque hay, digamos, voces que han alertado sobre una complicación de la situación sanitaria en el Distrito Metropolitano de Quito, porque hay estudios académicos, incluso con modelos o proyecciones internacionales, que establecen que las 2 primeras semanas de julio, la cosa podría complicarse en el caso de la capital de los ecuatorianos. Y para eso hemos convocado el día de hoy al doctor Esteban Ortiz. Él es académico, él es docente de la Universidad de las Américas, un hombre con una gran formación intelectual y profesional. Además, buen amigo, así que queremos saludar al doctor Esteban Ortiz. Hola, mi doctor, bienvenido. Bien, mi querido Fabricio, estoy aquí tratando de buscar el lugar perfecto para conectarnos. Así te vemos. Voy a tener, así me ven. Esteban, sabes sí que sería... me vine huyendo de mis guaguas, por eso me vine acá, entonces estoy planificando nueva oficina. Sí. Esteban, te agradeceríamos mucho. ¿Puedes poner el teléfono en horizontal, por favor? Claro, por supuesto. École, ahí estamos mucho mejor. Perfecto. Perfecto, ahí voy a quedarme quieto sin moverle. ¿Cómo estás? La primera pregunta urge, ¿no? Hace un par de días hubo, al menos así lo analizó la gente, una especie de contradicción entre lo anunciado por el alcalde Yunda, quien señalaba que el sistema o la red pública de salud estaba al tope, versus lo que horas después dijo el ministro del ramo, el ministro de Salud, señalando que todo está controlado en Quito. No queremos quedarnos con esos anuncios que, digamos, deberían ser importantes porque son las máximas autoridades en ramos como el municipio y el ministerio, pero quisiéramos escuchar qué es lo que dice la academia, la ciencia, respecto a esto. ¿Cuál es la verdad? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, no creo yo que soy dueño de la verdad. Obviamente los académicos y
quienes estamos haciendo algo de opinión pública en el tema de COVID, tenemos que ser muy responsables de manejar los datos y en base a los datos tratar de dar información lo más fidedigna posible. Y en eso, pues obviamente la academia tiene contrapuntos y contrapartes que son saludables para el debate académico. Entonces, eso es lo primero, creería yo que no tengo la verdad, porque definitivamente con los datos que son escasos, que no se pueden acceder, es muy difícil tomar decisiones. Entendería yo que la autoridad sanitaria, pues ellos han tomado decisiones en base a esos datos, pero la gran parte de la ciudadanía, lamentablemente, nos tenemos que regir en la información que se publica en los reportes diarios, que desde el punto de vista investigativo te limita muchísimo, porque no es lo mismo tener 4 números en PDF que tener una base de datos con 50,000 números. Entonces, en ese sentido, pues yo he tomado la postura de analizar los datos reales, o sea, no, tal vez no los reales, los existentes y los oficiales, y entiendo que hay también un grupo de investigadores que ha optado por analizar los datos en base a unos modelos, algunos hemos hecho otros modelos. Entonces, en esa postura, yo he sido muy claro. Para mí, el Ecuador vive dinámicas de infección diferentes para cada provincia. O sea, nosotros ya no podemos ser analizados como un país entero, porque obviamente Guayaquil tuvo un impacto fuertísimo en lo que era la infección de COVID-19 al inicio del brote, a finales de marzo, al comienzo de abril, y Pichincha no. Entonces, hoy, en cambio, Pichincha tiene un número mayor de casos y por eso es que para mí es importante hacer énfasis en estas diferencias. Habiendo dicho eso, hay dos escenarios. Yo los he dicho muy claramente, he tenido muchos detractores, he tenido gente que apoya la postura, otros que no. Para mí es claro el escenario epidemiológico versus el hospitalario. ¿Qué es lo que yo puedo ver? ¿Qué es lo que yo de los datos, ojo, oficiales, que se pueden recabar, he visto yo? ¿Qué es lo que hemos visto? Lo primero, como ya lo dijimos, Guayaquil tuvo un exceso de mortalidad increíblemente alto, más alto que en ninguna otra ciudad del mundo, si es que nosotros hacemos el cálculo de muertes por cada 100,000 habitantes. Yo calculé y publicamos el primer reporte ecuatoriano con más de 9,700 pacientes y cuando el Estado reportaba 474 muertes por COVID, nosotros identificamos mínimo 4,800 muertes posiblemente por COVID, o sea, muy probablemente COVID. Obviamente, como uno es académico, uno no puede lanzarse a decir fueron COVID 100%, pero los datos me permiten decir que lo más probable era COVID. 4,800 mientras hablábamos de 470. Y obviamente, cuando ya nosotros concluimos el estudio y esto progresó, vimos que las muertes llegaron inclusive a superar los 1,000 muertos diarios en algunos días, y estas muertes tuvieron muchas veces diagnósticos respiratorios inespecíficos, tuvieron diagnósticos que no se conocían y la curva de Guayas pues creció totalmente. ¿Qué pasó en Quito? Por distintas razones culturales, ambientales, económicas, etcétera, etcétera, nosotros tuvimos más tiempo en prepararnos la pandemia. O sea, básicamente en Guayaquil llegó el virus primero, la movilidad en la costa es mucho mayor que en la sierra. ¿Por qué? Primero porque acordémonos que el 70% de la población ecuatoriana vive en la costa. El 30% vive por los 2,500 metros de altura. Hablando que Quito está a 2,800, casi el 90% de la población de alta altura, algo que yo estudié, vive en Quito y el resto son en cantones pequeñitos. Entonces, la movilidad en la sierra es mucho menor. Es cuestión que nosotros analicemos el clima. La sierra es fría, la gente está dentro. La costa es caliente, la gente está afuera. Entonces, esa movilidad para mí tuvo mucha razón en disminuir la velocidad de transmisión en Quito. Y fuimos poco a poco teniendo picos manejables, tuvimos picos exactamente el 31 de abril, el 11 de mayo, el 1 de junio, y esos picos, el más alto, y según los datos oficiales que yo analicé, pues fue el 31 de abril. Entonces, ¿qué es lo que pasó para mí? Para mí fue que el sistema de Quito logró hasta cierto punto ganar un poco de tiempo. El alcalde creó este hospital en el viejo aeropuerto, se han duplicado. Ayer estuve en una reunión con el municipio
y las terapias intensivas se han duplicado en general en número, pero por ejemplo el IES Sur ha triplicado sus camas, el HCAM ha quintuplicado sus camas, entonces hemos tenido el tiempo de crecer en lo que es la demanda, pero lamentablemente llegó el día en que ya no podemos crecer más. Ayer tuve la reunión, uno de los delegados del IES dijo, vean, yo mañana puedo meter hasta 25 camas más en los hospitales de Quito. Ya no me entra, o sea, ya no hay forma humana de meter más camas. Entonces, en teoría tenemos 25 camas y eso se llena en 2 días o en un día. Entonces, el sistema hospitalario está saturado totalmente. Es cuestión de hablar con la gente que trabaja en terapia intensiva. Todos los días tienen 5, 6, 7 pacientes en espera. Todos los días tienen gente que ya está siendo discriminada para entrar a terapia intensiva. Si tienes más de 85 años, lo siento, ya no puedes acceder a un ventilador. Si es que eres joven y tienes esperanza de sobrevivir, toma el ventilador. Entonces estamos viviendo definitivamente una crisis hospitalaria muy, muy marcada. Y el contagio en Quito, la transmisión, obviamente está acelerada en relación a otras provincias como Guayas. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, Quito tiene mucho más gente susceptible. Tuvimos las fiestas del Día de la Madre, que para mí fueron totalmente importantes en lo que fue la transmisión, y tuvimos pues los casos que estamos viendo en estas semanas. Ayer, con los datos que presentó precisamente el delegado del municipio, que entiendo yo es parte de la universidad, que ha estado apoyando el hecho de que se cierre, que no pasemos del semáforo rojo al amarillo, pues se ve que en Quito el pico de casos ha sido mucho más prolongado. En 5 meses tenemos 5,000 casos, Esteban, mientras que Guayaquil tuvo en eso, ¿no? hay una puntualización. Tú que has estado reunido el día de ayer, ¿se ha tocado quizás la posibilidad de revertir la decisión y volver a un semáforo rojo? Y antes que me respondas, el tema, quisiera compartir contigo, con Fabricio y con la audiencia, unas declaraciones de la ministra de Gobierno que dio esta mañana. Si me permites, dame solo un segundo. Perfecto. Vamos a escucharla, ¿sí? Esto fue esta mañana. No hemos recibido ningún pedido del municipio de Quito ni del COE cantonal de Quito para un cambio en las medidas del semáforo. No lo hemos recibido, pero seguramente vamos a conversar, claro que sí. Yo estoy en conversación permanente con los alcaldes del país, también con el alcalde de Quito por los temas de la emergencia. Seguramente vamos a conversar. Y si me pregunta a mí, de parte del COE nacional, no estamos valorando la posibilidad de dar marcha atrás en las medidas que hemos tomado. Creemos que además hay un sentido de oportunidad y en este momento la población ha aprendido sus medidas de seguridad, está implementando nuevos hábitos de salud, está implementando nuevos hábitos para sus actividades económicas, necesita retomar sus actividades económicas, también es lo que nosotros vemos, y se ha incrementado en Quito en el 300% la capacidad de camas para atender los casos de COVID. Tenemos que seguir creciendo en nuestra capacidad de camas, tenemos que seguir creciendo en la capacidad de atención médica, pero hay que tener mucho cuidado con pensar en un nuevo momento de confinamiento. Creemos que tendría poca efectividad en este momento. Bueno, creo que es clarísima la postura, claro, pero es clarísima la postura del gobierno. Yo me quedo, José Antonio, Esteban, amigos y amigas que nos sintonizan, que yo no veo posibilidades de dar marcha atrás en el color del semáforo. No sé cómo le ve Esteban Ortiz, cómo lee este anuncio de la ministra. Bueno, definitivamente yo concuerdo con lo que tú dices. A ver, y aquí es nuevamente, no tengo conflicto de interés, no trabajo con el gobierno, he sido muy crítico desde el comienzo, apoyé al COE, en teoría me nombraron parte del COE nacional, me invitaron una vez a una reunión, no he ido más, no he tenido acceso a los datos desde el 6 de mayo, no puedo dar una postura muy objetiva por esa falta de datos reales, pero definitivamente, ¿qué es lo que yo puedo ver? ¿Qué es lo que vimos en España? Definitivamente la población actual, con el uso de mascarillas, el distanciamiento físico, debería hasta cierto punto disminuir en algo la velocidad de contagio. Pero volver al semáforo rojo, y ojo que no estoy diciendo que no se deba volver, porque yo creo que
al menos hace un mes y medio nosotros habíamos puesto un tuit, obviamente yo no soy autoridad, pero he hecho desde ahí un poco de comunicación. Pusimos un tuit donde decíamos que se puede valorar la opción de aflojar, restringir, para ver cómo va la dinámica de transmisión. Lo que yo veo actualmente en relación a volver al semáforo rojo y al confinamiento, si se quiere, casi absoluto, yo le veo que definitivamente esto ayuda a disminuir los contagios y a disminuir la cantidad de gente en las calles y obviamente vamos a disminuir las muertes. Pero para mí la parte crítica es el tiempo que hay que confinarse. Si nosotros calculamos cuánto tiempo, por ejemplo, yo mañana vuelvo al semáforo en rojo, yo necesito mínimo 2 meses para liberar las terapias intensivas, para poder nuevamente ser operativo en las terapias intensivas. Permítame interrumpirle, doctor, porque me parece importantísimo lo que usted está diciendo. Usted dice que si en este momento llegásemos en Quito a tomar una decisión de dar marcha atrás del semáforo amarillo y el rojo, hablaríamos de un confinamiento de mínimo 2 meses. En ese sentido, pregunto, ¿lo correcto hubiese sido no pasar al semáforo amarillo el 3 de junio como finalmente ocurrió, sino esperar al menos un par de semanas más como estaban sugiriendo algunos académicos? Aquí nuevamente, y esto seguramente va a generar muchas, bueno, yo he sido muy crítico y he tenido mi postura muchas veces en contra de algunos colegas y los colegas también una postura muchas veces en contra mía, rayando en lo personal, pero a ver, mi lectura es la siguiente, Fabricio, y yo lo tengo, esta es opinión mía, no es opinión de la universidad, es opinión en base a los datos que yo he analizado. Para mí, acuérdate tú que la reunión que tuvimos o que tuvieron en realidad los 100 académicos que se reunieron con el alcalde, ellos propusieron que la salida o el cambio de semáforo se dé el 17 de junio, que básicamente es hoy, eran 15 días, mañana. claro, eran 15 días más. Eran 15 días más. Para mí, no hubiese cambiado la situación hospitalaria. Para mí, no hubiese cambiado en lo absoluto porque yo he estado en las terapias intensivas todos los días haciendo muestreos, hemos estado ahí y la gente ha tenido la ocupación de terapias intensivas desde hace un mes y medio. Entonces, a ver, proponiendo, digamos que el semáforo en rojo seguía hasta el 1 de junio. Nosotros tuvimos el tercer pico más alto el 1 de junio. Entonces, ya las terapias intensivas seguirían llenas hasta hoy o hasta mañana que hubiésemos salido de ese semáforo. Entonces, ¿por qué responde esto? Para mí es claro, las terapias intensivas van a otra velocidad del número de casos. Y eso sabíamos, Fabricio, yo no sé si tú te acuerdas, pero cuando hablábamos de aplanar la curva, se hablaba de ganar tiempo. Acordémonos que los casos van a seguir hasta que tengamos vacuna. Los casos van a seguir y seguiremos con casos hasta que tengamos vacuna. Y el problema de las terapias intensivas, imagínate lo poco que son. Hemos crecido, según lo que dice la ministra, 300%, pero desde el día 1. El día 1 teníamos, por ejemplo, 110 terapias intensivas, hoy tendremos 300. 300 no es suficiente todavía. Tendremos que mañana tener 100 más y tenemos que tener la capacidad de seguir abriendo terapias intensivas porque un paciente se queda mínimo 7 días, mínimo 7 días. Y se queda, yo en el Eugenio Espejo tenemos pacientes, yo no trabajo ahí, pero he estado muy de cerca con el doctor Manuelito Gibaja, en el Pablo Arturo Suárez, el doctor Vélez, pacientes que se quedan 30 días en terapia intensiva. Entonces, la disponibilidad de camas, para mí, no hubiese cambiado si es que esperábamos 15 días o esperábamos un mes, inclusive. Para mí, si es que esperábamos un mes más, hubiese sido igualmente un problema, porque no sé si tú te acuerdas, pero mayo ya la ciudadanía vivió un desconfinamiento bastante marcado. Claro, ahora, ahí, por Esteban, ejemplo, hay, solamente esto, José Antonio, sí, claro. solamente para matizar lo que dice Esteban Ortiz, para añadir, hay un titular emblemático del Comercio, ¿no? Que decía, Quito en rojo, la ciudadanía en amarillo, más o menos así, ¿no? Más o menos así. Eso era lo que estaba pasando. Sí, ahora, Esteban, tú acabas de decir que visitas o al menos tienes información de lo que está pasando en las unidades de terapia intensiva. Actualmente, ¿están saturadas las unidades de terapia intensiva de los hospitales públicos en la ciudad de Quito o hay holgura de camas y de respiradores y de personal? A ver, definitivamente
hay ocupación al 100%, holgura es lo que menos hay. Tú tienes, por ejemplo, hemos tenido la primera semana de junio, me acuerdo que todo esto es obviamente comentario, más que datos como tal, y nosotros lo que vimos, por ejemplo, en el Pablo Arturo Suárez es que habían ambulancias con pacientes, básicamente casi intubados, esperando camas en las ambulancias. Entonces, se liberaba una cama, entraba un paciente. Y eso, en el Eugenio Espejo, tú tienes pacientes que están esperando en los pisos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Viene un paciente con COVID-19, es un paciente grave, todavía no tan grave como para requerir ventilación, pero ya un candidato muy grave, le mandan a un piso. Y en el piso, el paciente se queda ahí. Y, por ejemplo, vienen personas de 85 años que van al piso y no les priorizan el ventilador y fallecen en el piso. Entonces, no hay holguras de cama. Pero ojo, a ver, aquí nuevamente yo hago el paréntesis, me gusta ser muy claro en mis declaraciones. Mi percepción es que si ustedes se acuerdan Guayaquil, cuando veíamos gente abarrotando las emergencias, llenas de camillas en los corredores, la gente muriéndose afuera de las emergencias, eso no ha pasado en Quito y no está pasando. Yo he visitado al menos 4 terapias intensivas en las últimas semanas y definitivamente, como digo, están a full, pero por ejemplo las emergencias, no, yo no he visto que las emergencias estén con cola de 100 personas muriéndose en las calles. O sea, esa incapacidad de, aunque sea ofrecerte oxígeno, en Quito todavía no llegamos a ese punto. Entonces, las camas sí es un problema. Entonces, para mí, yo lo dije alguna vez, no es cuándo salir, sino es cómo salir. ¿Cómo salir? Porque si nosotros salimos, por ejemplo, acuérdate tú, ¿qué hemos visto en la Amazonía? Experiencia de campo pura. Hay un contagio en la Amazonía impresionante y tenemos algunos vínculos epidemiológicos. El Día de la Madre, gran vínculo epidemiológico, mucha gente se contagió en el Día de la Madre y si tú te pones a calcular Día de la Madre, segundo domingo de mayo, 7 días de incubación, 7 días que desarrollas la enfermedad, la gente empezó más o menos a enfermarse el 1 de junio y el 1 de junio empezamos nosotros a tener más casos. Entonces, en mayo hubo, y tengo el dato por ahí, ayer presentaron la movilidad. Enero y febrero, por decirte, circulaban en Quito 30,000 automóviles diarios en alguna de estas métricas que usa el municipio. Marzo y abril circularon 6,000, 7,000, bajó muchísimo la movilidad. Mayo subió a 16,000, a 15,000 y el problema fue que en junio, el lunes anterior, la gente tuvimos 20,000 carros, casi 8,000 carros menos que en un lunes normal de un año normal. Entonces la gente se está moviendo muchísimo y eso definitivamente preocupa, ¿no? Entonces para mí es clara que la saturación hospitalaria está al borde del colapso, ya no tenemos más. Ayer escuché que hay 23 camas posibles de expandirse, pero te hablo esto, Fabricio, expandirse, pero ya con las uñas, o sea, esas expansiones que ya por poco, a ver, metamos una cama aquí en este piso que antes estaba dedicado a pacientes de dermatología, metamos un ventilador. Entonces, esa expansión, 26 camas máximo. Cuando esas camas se ocupen, el municipio tendrá que abrir el viejo aeropuerto, tendrá que mandar pacientes a Guayaquil, tendrán que contratar especialistas que no lo han hecho. Yo les he dicho, contraten intensivistas. Hoy es cuando ese error de criticar a los hermanos cubanos o venezolanos que vinieron al Ecuador, hoy hubiera sido una gran ayuda, que nos apoyen, no hay intensivistas. Entonces yo les he sugerido, contraten intensivistas del sector privado de Guayaquil, traigan, denles de un hotel para que vengan acá a Quito. Si no tenemos esa capacidad de expansión, ahí sí vamos a ver los muertos, porque nosotros vemos una relación directa. Si no hay camas, hay más muertos. Entonces, eso no hemos todavía llegado, pero estamos al 100%. Un paciente adicional, uno más, es excesivo. Justo ayer me contaban que un paciente se murió en el Eugenio Espejo con otro problema intracerebral que en condiciones normales, muy fácil de resolver, porque era drenar básicamente una hipertensión intracraneana, pero no tenían terapia intensiva y el paciente se murió porque no hay camas.
Esteban, Sí. dos cositas, un poco para seguir lo que estás diciendo. Primero, quisiera tu opinión. Has puesto el ejemplo del Día de la Madre. El domingo es el Día del Padre. Hay una perspectiva, una proyección que habla de que la primera semana de julio va a haber un nuevo brote. Y la segunda pregunta es, ¿cómo hay una cifra también alarmante que tiene relación con los accidentes de tránsito que están llegando y que necesitan también ser entubados y necesitan oxígeno? ¿Cómo se está manejando esto que no está en el radar de las camas dedicadas a pacientes por COVID? Bueno, justamente ayer el único hospital, en teoría no COVID, en Quito es el San Francisco de Quito, que queda por Carcelén. Es el único que puede recibir ahorita pacientes no COVID. Todo están operando ahí, todo lo que tiene. Acuérdense que tenemos accidentes cerebrovasculares, tenemos cirugías de corazón que no pueden esperar, tenemos un montón de patología y ellos ya están recibiendo pacientes en las carpas afuera del hospital. Entonces, la situación de las emergencias no COVID pues se están manejando solo en el hospital San Francisco de Quito y el Eugenio Espejo, que esa era un llamado que hacían las autoridades de la terapia intensiva, sigue siendo código rojo. ¿Qué quiere decir esto de código rojo? Que, por ejemplo, tienes un trauma cráneoencefálico severo, les llevas al Eugenio Espejo. Y actualmente esa saturación no da para más. Yo lo que había dicho alguna vez, lamentablemente en el Ecuador, en las cifras que presentaron ayer, yo la colgué en mi Twitter, han existido 150 siniestros en Quito en la primera semana de junio. 45 heridos y 6 muertos por accidente de tránsito, que es totalmente prevenible. Es prevenible y eso no nos podemos dar el lujo de hacer. Y la gente está tomando alcohol y el alcohol se relaciona con violencia intrafamiliar, con violencia civil, con accidentes de tránsito. Entonces, para mí hay que tomar una decisión. Yo no sé si es que es la ley seca, yo no sé si es que es prohibir el expendio de alcohol hasta después de las 12 del día, yo no sé, pero definitivamente hay un problema con lo que es no COVID y eso es algo que tiene que contemplarse. Sobre la pregunta que tú me hiciste del modelo del Imperial, que daba o da cifras alarmantes para el 1 de julio, la gente dirá, pues bueno, el Esteban, ¿qué se cree en irse en contra del cálculo del Imperial? A ver, yo soy muy caro, el Imperial London es una universidad de lujo, es una universidad que, por ejemplo, modeló la estrategia que tuvo el Reino Unido. Yo viví en el Reino Unido hasta noviembre del año pasado, pero en Reino Unido ellos tuvieron una decisión errónea y por eso se demoraron tanto y tienen tantos casos. ¿Cuál es mi postura sobre ese modelo del Imperial? Ojo, utiliza datos proyectados, no utiliza datos reales porque ellos en su informe dicen que los datos no son confiables, entonces ellos corrigen, ellos hacen una serie de modelos para tratar de estimar los números que se podrían presentar. Yo de todo corazón espero que se equivoquen, porque si es que ustedes leen ese informe habla de miles de muertes. Entonces, yo esperaría que ese informe esté fuera de lo posible. ¿Cuáles han sido mis dos observaciones a ese modelo? La primera es que calcula el número de casos infectados, no infectados y probablemente infectados de manera matemática. O sea, simplemente dice, a ver, si es que tienen en el Ecuador 5,000 casos, pues entendamos que va a haber 10,000 enfermos que no están diagnosticados, que son leves, y otros 50,000 que, digamos, no son tan graves. Entonces, ellos estiman esos números. Obviamente, matemáticamente, corrigen lo que se pueda. Y segundo, la mortalidad, ellos no usan las muertes oficiales. Ellos usan muertes en relación a qué muertes se podrían dar en el Ecuador en relación a una variable que ellos consideran que en el Ecuador se muere tantas personas. Doctor. O sea, sí. Sí, termina la idea, doctor, termina la idea. Entonces, en ese punto, yo pienso que el modelo del Imperial sobreestima los casos y sobreestima las muertes. En este punto, espero yo tener la razón por el bien de los ecuatorianos y que el Imperial esté equivocado. Obviamente es un modelo matemático, que eso es lo que nosotros hacemos. Y ojo, que entiendo que hay universidades que han planteado el mismo modelo, pero no sé si tú te recuerdas, Fabricio, que la misma universidad, en un tuit de la doctora Pavón, dijo que el pico máximo iba a llegar el 17 de mayo. Primero, a finales de abril, después del 17 de mayo, y ahora a finales de julio, de 1 de julio. Entonces, es difícil modelar sin datos. Yo entiendo eso. Y es un modelo más. Yo aplaudo los modelos. Yo espero
esperaría de todo corazón que eso no se cumpla porque fuera fatal para el ecuatoriano, ¿no? Hay una declaración formulada por el ministro de Salud hace exactamente un mes, el 17 de mayo, una entrevista en Teleamazonas con el colega Milton Pérez. El ministro Juan Carlos Ceballos hizo esta declaración señalando que si él fuese el alcalde de Quito, abriría Quito, pero allí mismo dice que el 22% de la población de Quito ya se contagió. El 22% de la población de Quito, estamos hablando de más o menos 660,000 personas. ¿Tiene lógica eso, doctor? A ver, en primer lugar, yo pienso que el ministro ha tenido definitivamente problemas en comunicación. Yo creo que es muy arriesgado, siendo la máxima autoridad, emitir comentarios de ese tipo. Claro. Segundo, yo tuve la suerte de algo revisar esa metodología del porcentaje de infectados en Quito. Y la metodología era muy escueta. A ver, yo vi que, por ejemplo, hablaban de, me parece que hicieron un muestreo aleatorio, pero en algunos barrios. Y ese 22%, por ejemplo, se vio en Belisario Quevedo. Entiendo que en Belisario Quevedo hay un contagio muy importante, mientras que en otros barrios no hay nada. Entonces, decir que un 22% en Quito se infectó puede ser o podía ser en esa época tal vez muy arriesgado. A ver, yo no me arriesgo a dar ese número porque no sabemos. Yo hice una estimación basada en un paper publicado en California y mi número que más alto me dio en Pichincha era el 9%. O sea, diciendo que se infectó el 9% y en Guayaquil que se infectó hasta el, me parece que era el 16%. Entonces, ¿es probable que se haya infectado el 22% de la población en Quito? Yo creo que no. Yo creo que es probable que se infecte, sí, o sea, en un futuro tal vez nos infectemos todos, quién sabe, pero hasta esa fecha yo creo que no habían datos que sustenten un comentario de esa magnitud. ¿Y Entonces hay que tener mucho hay esos cuidado. datos o no? Digamos, un mes después de esa declaración, ¿hay datos que podrían aproximar ese anuncio con la realidad o no? Ese es otro problema. A ver, para yo lanzarme un comentario de ese tipo, yo lo que necesitaría es, en primer lugar, hacer un muestreo aleatorio de al menos 6,000 personas en Quito, de una metodología muy, muy clara, y esa metodología debería, obviamente, establecer que si es que lo hiciste bien, podrías extrapolar a que la gente esté infectada. ¿Tú conoces, Fabricio, a alguien en tu familia infectado? En general. En mi familia no. En mi Ya. familia no conozco. Yo tampoco. Entonces, tú te pones a ver, tal vez en tu familia no, pero tal vez si te vas a un barrio periférico, haya familias que sí conocen. Entonces, lanzarse un número ahorita es muy arriesgado. No hay la herramienta como para decir, sí, el 22% se infectó. No hay ese número y yo creo que es muy arriesgado lanzarse a dar esos datos y yo creo que no responden a la realidad hasta que no se la pueda comprobar. En ciencia, Ahora, si no lo compruebas, no existe. Ahora, Esteban, han pasado 3 meses ya en esta emergencia sanitaria. Hubo muchas proyecciones al inicio. Acuérdate que se hablaba de unas curvas que van a subir y todo lo demás. Haciendo una mirada retrospectiva, ¿no? Mirando esas proyecciones que hablaban de las 3, 4 semanas, el comportamiento del COVID en la población ecuatoriana, cómo se iba a manifestar. Analizando esas proyecciones pasadas, que ya obviamente en este momento podemos ver si acertaron o no acertaron. ¿Has revisado alguna? ¿Puedes tú decir, sabes qué? Mira, de las 5 que se hicieron, 4 le pegaron en el clavo, una no. O todas las proyecciones no han acertado con el número que hoy manejamos como datos oficiales. A ver, como datos oficiales que hayamos manejado, yo creo que ninguna proyección le atinó, porque lamentablemente los datos oficiales en el Ecuador han tenido una errática no vista en ningún otro país. El 24 de abril iban los datos relativamente bien. Después del 24 de abril hubo un bajón increíble que no tiene razón de ser. Después se subió nuevamente sin razón. Entonces, un modelo como tal no hay. A ver, lo que yo he visto, por ejemplo, nosotros habíamos hablado que el índice de infectividad, o sea, los modelos funcionan para estimar posibles contagios.
Y de lo que yo sé, en el Ecuador han habido muchos modelos. Por ejemplo, hace poco un colega de Twitter, Javier Feijó, él había estimado que en estos días íbamos a llegar al máximo de la saturación hospitalaria. Pero muchas veces estos modelos, tú metes tantos datos que simplemente te dicen qué pasó y qué no pasó de una manera virtual, que no es real. Entonces, yo no conozco que un modelo la haya pegado a centro, como se dice. Sin embargo, yo pienso que, por ejemplo, las estimaciones de las futuras muertes que podríamos tener, yo creo que en este punto, si es que no metemos la variable movilidad, educación y otras variables importantes, nadie le va a atinar, porque acuérdate tú, en enero no usábamos mascarillas y hoy, bien o mal, la gran mayoría de gente usa mascarillas y esto disminuye en cierta forma la velocidad de contagio. Y si tú lees todos los modelos, ningún modelo mete esa variable educación. Entonces, es complicado estimar y yo creo que no me puedo lanzar a dar un número, decir si un modelo funcionó y otro no. Lo que sí puedo decir es que el modelo del Imperial, que habla de que el pico más alto debería darse el 1 de julio, pues yo esperaría que no se cumpla. Solo digo esto porque los datos oficiales que nosotros analizamos, que entendemos que son subregistrados, entendemos que hay un subregistro del 300, 400%, no indican eso. Mientras el modelo usa parámetros estimados. Entonces, al estimar, para mí el modelo del Imperial está sobreestimado. Espero, no por yo acertar, espero yo que se equivoque el modelo, porque si es que no se equivoque el modelo va a morir mucha gente, ¿no? Doctor, en estos días algunos medios, algunos líderes de opinión están posicionando el éxito de Guayaquil para enfrentar la pandemia, para enfrentar esta fase. A ver, yo soy muy cercano a la ciudad de Guayaquil por temas familiares fundamentalmente. Mi madre está en Guayaquil, mi madre ha estado metida 3 meses en la casa que no saca la nariz ni a la puerta ni a la ventana. Mis Hincha del hermanos están en Emelec. Guayaquil y yo soy azul, obviamente. Eh, pero digo, yo conozco Guayaquil y me cuesta creer, luego de haber conocido la realidad de la pandemia, que hoy hablen del éxito de un modelo para salir de la pandemia. A usted como académico, como científico, ¿cómo le cae eso? Bueno, es una burla total a los muertos, a los familiares de los que perdieron vidas ahí, porque lamentablemente no se puede hablar de un modelo exitoso cuando perdiste 15,000 vidas. 15,000 personas se murieron en Guayaquil en un mes. Y eso obviamente ejerce un efecto sobre la transmisión. A ver, ¿cuál es mi análisis de por qué Guayaquil hoy tiene menos contagios? Tengo dos hipótesis, que ojo, son hipótesis. La primera es, hubo tal nivel de contagio, que en realidad la población que nosotros pensamos que tal vez se infectó el 20%, tal vez en realidad sí se infectó un 40%, y que esta enfermedad es menos letal de lo que nosotros pensábamos, porque acordémonos que la letalidad calculamos con el número de casos diagnosticados. Tengo 3, se me muere 1, es una letalidad altísima, pero tengo 100 y se me muere 1, pues es menor al 1%. Entonces, la primera hipótesis que yo tengo es que se infectó tanta gente que actualmente el virus tiene más chance de toparse con una persona recuperada que con una persona susceptible. Entonces, el índice de transmisión disminuye de por sí. O sea, en realidad, si ustedes se fijan los modelos epidemiológicos, la curva epidemiológica de la enfermedad hoy, hace 20 años o hace 100 años, era la misma. Llega a un pico máximo y baja. Y eso no es obra ni gracia de ningún político. ¿Y qué es lo que nosotros no queríamos? No queríamos que se muera la gente como se murió en Guayaquil. Yo precisamente estaba acabando un reporte. Yo espero usar Guayaquil en realidad con un análisis como un modelo de qué no hacer, de qué fue lo mal que se hizo. Porque si tú comparas las curvas de Quito y de Guayaquil, son dos curvas totalmente diferentes. En Guayaquil hubo un pico gigante y en Quito estamos viendo ese pico prorrateado a 5 meses y la gente no se está muriendo, no está yendo a comprar oxígeno, no hemos visto gente que se muere en las casas a la magnitud que pasó en Guayaquil. Entonces, para mí, que los políticos quieran usar a Guayaquil como ejemplo es un oportunismo, ya no solamente
poco justificado, sino yo creo que raya en realidad en ser maquiavélico. O sea, no podemos, más bien deberíamos pedir perdón. Y el único agradecimiento a la gente que se guardó. O sea, esa gente que se guardó es a la única persona que yo le agradecería, más no a los políticos. Oiga, doctor, ¿y existe la inmunidad de rebaño que también algunos epidemiólogos de Guayaquil están utilizando ese concepto? Existe la inmunidad de rebaño cuando te vacunas, cuando se vacuna el 80% de la población. O sea, aquí entonces no podemos hablar de inmunidad de rebaño, porque no hay vacuna para el COVID, pues, ¿o sí? A ver, hay inmunidad, la famosa inmunidad en rebaño se podría alcanzar si es que enfermas al 80% de la población, pero enfermar al 80% de la población es matar al 5% de la población. Entonces, no podemos hablar de inmunidad en rebaño sin sacrificar esos muertos. Entonces, yo no me atrevería a decir que sí, la gente se inmunizó y ahorita ya, chévere, estamos todos, pasamos la pandemia, murieron 15,000 personas, hagamos nuestra vida normal. Si me preguntas ahorita, ¿hay inmunidad de rebaño en Guayaquil? No hay ni un solo estudio que demuestre que hay anticuerpos en mínimo un 50% de la población. No hay. Entonces, no hay forma de comprobar eso. Ahora, una consulta. La carga viral. He escuchado mucho hablar de esto, de la carga viral. Una persona puede tener, cuando es contagiada, puede tener una carga viral menor que otra que quizás estuvo más expuesta al virus, o eso habla de alguna condición personal para enfrentar el virus. Es decir, sí, a ver. si le entran poquitos, lo voy a decir como más o menos lo he escuchado, Sí. Si le entra poquito virus, no necesitas ir al hospital y tu cuerpo puede reaccionar favorablemente. Si estás muy expuesto y alguien te estornudó en la cara, de ley vas a irte a una terapia intensiva. Ya, a ver, aquí es el concepto erróneo. Nosotros justamente en el Oriente encontramos gente con cargas virales nunca antes vistas. 40 millones de partículas virales por microlitro, o sea, una cantidad de virus impresionante. Y la persona haciendo su trabajo, ni siquiera tenía fiebre. Entonces, hemos visto personas en el hospital con ventiladores mecánicos que tienen cargas virales bajas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la carga viral? A ver, sí, una persona entre más enferma está, más carga viral tiene. Entre más enferma está, más carga viral sigue emanando por más tiempo. Una carga viral baja confiere menor riesgo de contagio. A ver, digamos que yo tengo una carga viral bajísima y yo estoy hablando ahorita con ustedes, el riesgo de que yo les contagie es mucho menor que venga una persona con una hiper mega carga viral y te hable de la misma forma. Eso está claro. Riesgo de contagiarte, obviamente más riesgo tiene el que expele más virus que el que menos lo expele. Sin embargo, si tú eres un joven deportista y te tosen 50 personas y te mandan carga viral, pero digamos para regalar, tal vez ni siquiera te dé fiebre, porque tu cuerpo es el que regula cuánto se replica ese virus adentro tuyo y cuánto te enferma. En cambio, por ahí puedo tener una persona de 85 años que ni siquiera salió de la casa, que vino alguien y le entregó un paquete de comida y el señor tal vez le habló desde lejos y un poquito de aerosol le llegó y esa persona puede ser que se muera porque el virus se replicó tremendamente en su cuerpo. Entonces, la carga viral define tiempo de hospitalización, más riesgo de contagio, pero no quiere decir que entre más te tosen carga viral, más te enfermas, o entre menos te tosen, menos te enfermas, ¿no? Oiga, doctor, tengo una pregunta que hace un internauta, Fabricio Barona, tocayo. Dice, me pide que le pregunte si en Guayaquil debemos esperar un nuevo pico debido a la flexibilización de la cuarentena. ¿Cómo le ve usted? A ver, yo, y lo he dicho muy claramente, yo esperaría que los picos se den en todo el país, pero que no lleguen a superar los primeros picos. En Guayaquil, mi comentario muy basado en lo que podemos hablar de la dinámica de transmisión, yo dudaría que vuelvan a haber un pico a la magnitud que vieron. Definitivamente van a seguir teniendo casos, pero nunca van a llegar al pico que tuvieron y yo no creo que va a haber picos que lleguen a ese nivel. Espero no equivocarme, pero la dinámica de transmisión nos dice definitivamente eso, que no es probable que haya otro pico a ese nivel. Ahora, Esteban, una persona que ha sido contagiada, que ha dado positivo en COVID, que digamos quizás o entró o no entró a un hospital,
esa persona ha creado defensas, estamos viendo los medios de comunicación que están proporcionando incluso su plasma para poder ayudar a otras personas. Una persona que es contagiada y sale del COVID luego de 21 días, ¿ya no le puede dar COVID o sí? Sí, a ver, es una información que definitivamente hace pocas semanas se ha confirmado. Parece muy, muy improbable que te vuelva a dar. Ninguna enfermedad, casi ninguna enfermedad de la historia te vuelve a dar tan rápidamente, porque lo que te da, por ejemplo, el resfriado común, te da porque hay varios virus de resfriado común. En este, hasta ahora es un solo virus que tiene algunas variantes genéticas, pero lo más probable es que no te vuelva a dar, especialmente en un corto o mediano plazo. Es muy, muy improbable que te vuelva a dar. Y si es que tengo que decir entre sí o no, yo prefiero decir no, no te puede volver a dar. Ahora, esta persona no crea, digamos, estos anticuerpos, porque yo no sé si es el término correcto, es decir, una persona se es contagiada de COVID, sale y genera ya un anticuerpo para que no te vuelva a dar. Es decir, si ese señor está expuesto a un estornudo, como ya tiene anticuerpos, ya no le puede dar. Estos anticuerpos no sirven o sirven a través de los plasmas para otras personas. Porque A lo que ver, no contestaste. sí, la plasmaféresis es un procedimiento que tiene muchísima plausibilidad biológica. ¿Qué quiere decir esto? Tiene mucha lógica pasarte el plasma de alguien que superó la enfermedad, que tiene anticuerpos y que esos anticuerpos te ayuden a ti enfermo a pelear la enfermedad. La información ha salido muchísima información en las últimas semanas y lo que podemos decir es que esta información sugiere que sí, puede haber un beneficio, especialmente en pacientes graves, ¿sí? En pacientes graves. Pero eso tampoco quiere decir que la gente por poco está vendiendo su plasma a cualquier persona que se enferma de COVID. No es una medicina curadora, como se dice, simplemente es un coadyuvante, ayuda a que tu cuerpo supere la enfermedad y reduce hasta cierto punto la mortalidad en pacientes graves, ¿no? Acuérdense que es en pacientes graves, entonces sí, definitivamente tiene cierta utilidad, pero no es la panacea, como muchas personas piensan que puede llegar a ser, ¿no? Doctor, ya en la recta final de este diálogo, interesantísimo, a mucha gente enganchada con la entrevista que hemos tenido hoy con Esteban Ortiz. Me preguntaba un internauta si ya estamos en fase 4. A ver, aquí hay que aclarar, hay varias fases. A ver, hay fases de transmisión comunitaria. Esas fases nosotros ya pasamos hace rato. Claro, ya pasamos el virus ya se tornó comunitario y hace rato pasamos eso, ¿no? Hace rato pasó a ser fase comunitaria y en realidad las fases de la pandemia de que se hablaba surgieron con la influenza y en realidad pues ahí tenían 6 fases. Nosotros en ese término de pasar, después aparecieron 3 fases nuevas, fase 1, fase 2, fase 3. Definitivamente en el Ecuador la fase de transmisión comunitaria está más que arraigada, el virus vive en la comunidad y peor aún, el virus, mi querido Fabricio, vive en las zonas más pobres del Ecuador. Si tú te fijas en el reporte de muertes de Quito por barrios, los barrios más pobres, más periféricos, son los que más muertes tienen. No son los barrios que tienen mayor acceso a salud y a dinero y a educación, sino los barrios más pobres. Y eso lo vimos nosotros también en el estudio que publicamos con 9.500 pacientes. El pobre definitivamente tiene 4 veces más riesgo de morirse que el que tiene educación. El que no tiene trabajo tiene 4 hasta 5 veces más riesgo de morirse si le da COVID, teniendo la misma edad inclusive. Entonces, es un factor determinante, pero sí, definitivamente esto de las fases, la transmisión es comunitaria y es comunitaria más fuertemente en barrios más periféricos, ¿no? No me contestaste sobre lo que podría ser la influencia del Día del Padre, ¿no? Y estamos viviendo también en las zonas periféricas, ya que tocas el tema. Nayón, por ejemplo, el 7, me parece, o el 9 de julio entra a su fiesta, y eso es una locura, ¿no es cierto? Sí. Y en ocasiones, claro, la gente va a querer, yo he pasado el otro día por Nayón y veo ya que están vendiendo los trajes y todo lo demás, eso quiere decir que fiesta va a haber. ¿Cómo puede influir el Día del Padre que está a la vuelta de la esquina y estas clases de celebraciones de barrios periféricos que son muy, pero muy arraigados a estas costumbres?
A ver, definitivamente va a influir y yo, bueno, hoy lancé un tweet, yo no soy nada, no ejerzo política pública, pero para mí el Día del Padre, o sea, no creo que podamos prohibirlo porque creo que prohibir no es la solución, pero debería no incentivarse, desincentivar el Día del Padre porque la gente se reúne y precisamente lo vimos en el Día de la Madre. Entonces, para mí el Día del Padre puede llegar a ser una bomba fatal. ¿Por qué? Porque digamos que en estas semanas medio logramos expandir las camas. Si bien el Día del Padre, en 3 semanas más, 4 semanas más, ya no vamos a tener a dónde expandirnos. Entonces, la visita al Día del Padre, muy cautelosa, yo no incentivaría, y estas fiestas que se pueden dar en barrios o estas reuniones, yo las prohibiría. Si es que habría la forma, yo las prohibiría porque definitivamente van a tener un impacto sobre la movilidad. La movilidad, hemos visto, es un factor, pero importantísimo. Hay una página web que se me fue el nombre en este momento, que te calcula la movilidad de la población. Y esa movilidad de la población es extremadamente correlacionada con los casos en los barrios periféricos. Tú te vas, por ejemplo, a Cumbayá. En Cumbayá la gente está en su... Se quedó congelado, Esteban. Se quedó congeladísimo. Y yo espero que tú te muevas para ver si no soy el que se quedó congelado. Ahí creo que lo tenemos de nuevo. Doctor. Doctor. Está recongelado, doctor. Está con pinta de selfie. Ahí creo que como que quiere retomar la señal, ¿no? Créeme que el tema del internet es una complicación tremenda, tremenda. Hoy en la mañana, por ejemplo, en el programa de radio, en la última pregunta con Augusto Tandazo, se cayó en internet. Pues se cayó en internet. No pudo, Silra no pudo despedirse, una complicación. Y los noticieros de televisión están en las mismas, ¿ah? Es exactamente igual, exactamente igual. Estamos tratando de recuperar la señal con Esteban Ortiz. Doctor, ¿nos escucha? No se escucha. Ha puesto la publicidad ahí. Alfonso Arango no dice se le acabó los megas. No. No, tampoco. No se le acabó así, porque es que está conectado. Está conectado el doctor, pero no. Bueno, está clarísimo. Yo sí quiero rescatar lo que ha dicho en esta última parte de la entrevista nuestro invitado respecto al Día del Padre, ¿no? Ya lo hemos vivido el Día de la Madre. Fabricio comentaba el día de ayer justamente y el día de hoy también sobre las visitas de algunos familiares y donde resultó casi toda la familia enferma. Claro, lo de Babahoyo, ese caso que te decía que reportaba Steven Macías, ¿no? 16 personas de una misma familia contagiados con COVID por ir a festejar el Día de la Madre. Y en el Día del Padre va a haber, y lo vamos a ver seguramente 2 semanas después, es decir, la primera semana de julio, vamos a poder evidenciar seguramente un pico en la curva. A mí lo que me preocupa era lo que estaba diciendo, bueno, y traigo a colación lo de Nayón porque pasé por ahí antes de ayer que te comenté que había ido al dentista. Y vi que vendían los trajes y todo lo demás, y Nayón se cierra, ¿no? O sea, literalmente viven con una efervescencia su fiesta, San Juan de Cumbayá, digamos, el barrio Rojas, en fin, hay muchos barrios que esperan, pero creo que esperan más esa fiesta que la Navidad. Y de alguna forma, lo que sucede es que levantan el codo, pues, ¿no? Le echan su traguito y ya con un traguito te crees Superman, pues. Con un traguito te saca la mascarilla y empieza a quererte hablar ahí al ojo y todo lo demás. Y yo no quiero pensar en lo que puede ser un brote o un pico, digamos, en la ciudad de Quito, cuando sabemos, por las propias declaraciones de Esteban, de que la red de salud pública está saturada, no hay holgura. Muy bien. Realmente muy provechosa esta entrevista. Y mira tú, Esteban Ortiz dijo lo que yo también señalaba al inicio, ¿recuerdas, José Antonio? Que decía, los científicos discrepan, pero al final del día esa discrepancia, la ciencia no tiene por qué coincidir en todo, es que es así. Hay diversas interpretaciones, pero esto abona el debate público.
¿Qué dice por Te acá? preguntan quién ha ganado los $2. Todavía no, Todavía todavía no no. sabemos. La próxima semana, ¿no? ¿O esta? Bueno, Próxima, creo. el abogado Nebot dijo que anunciaba esta semana, ¿no? O la próxima. Yo creo que es la próxima, pero en todo caso todavía no ha aflojado esos $2. Nos hablan también de las fiestas de Pomaski y las del Señor del Árbol. Seguramente deben ser igual de rigurosas y de efervescentes como las de otros barrios, ¿no? Ya, pero y también sería bueno saber, ojalá que no ocurra, ¿no? Que lo que pasó ayer con la cobertura periodística en la fiscalía no El provoque show, problemas. claro. Ojalá que no, y además habían muchos colegas ahí reporteando, ¿no? Y parecía un poco que lo estaban mandando al alcalde, pero ya a prisión, ¿no? Y era una visita a la fiscalía para rendir una versión voluntaria, es decir, no había sido sindicado, en fin, ¿no? Pero claro, al final del día hubo una movilización de las ligas barriales, en fin. Yo me quedé con una pregunta que me había enviado nuestro buen amigo Esteban Ávila, recién la leo hace un ratito, que si le podíamos preguntar al invitado si lo del partido Barcelona Independiente influyó en Guayaquil o contribuyó en todo caso para que se den esta clase de picos. Yo creo que Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Sumó a ese hecho, ¿no? Pero no se olvide, pues, o sea, hablando del modelo exitoso de Guayaquil o del éxito de Guayaquil, ¿no? Se olvidan del famoso comunicado del gobernador con escudo de Barcelona, pues en la hoja del comunicado. Porque el peor virus es el miedo. Respetando los protocolos del Ministerio de Salud, el partido de Barcelona con Independiente se jugará con público. Juegan con público, Independiente le gana 3-0 a Barcelona y desatan toda la epidemia en Guayaquil. No, ya, imagínate tú si Barcelona lo hubiese ganado, ¿no? Porque tú sabes, cuando Barcelona gana, digamos, la perla del Pacífico se para. Claro, por supuesto. Es el equipo más popular del Ecuador. Sí. O sea, eso es innegable. Al final del día, yo creo que muchas decisiones políticas se toman al calor de simpatizar o congraciarse con la ciudadanía y no necesariamente desde el rigor técnico como se debería haber tomado en esta clase de casos, ¿no? O se toman al calor del Twitter, ¿no? De las tendencias de Twitter, que es lo que a mí en lo personal más me fastidia. Oye, a propósito, una cosa que me ha llamado la atención es que no veo a la cabeza de riesgos, digamos, activo en entrevistas, esa clase de cosas, ¿no? A la señora Alexandra Ocles se la veía más participativa, ¿no? Digamos, el otro día te lo iba a preguntar, le digo, ¿se fue? ¿Sigue? Está a invitarlo, ¿no? Hagamos la gestión. Nosotros hicimos alguna gestión, nos dijeron que sí, que en un par de semanas, pero ya han pasado algunas semanas y el mencionado caballero no nos ha dado chance. Me escribe por interno Esteban Ortiz, me dice, me quedé sin batería. Así que queda disculpado, mi doctor. Queda disculpado. Bueno, me voy a reservar para mañana en honor al tiempo, José Antonio. Hay que continuar con el tema de revocatoria porque mañana quiero comentar algo que también en el curso de este pedido de revocatoria que ha planteado contra el alcalde de Quito, el señor Ayo, Marcelo Ayo, él ha dicho, y esto lo recoge Diario El Universo, ha dicho que la recolección de firmas se lo hará vía electrónica. Que yo sepa, ni la Constitución ni el Código de la Democracia establecen que las firmas se recojan vía electrónica. No entiendo de dónde saca eso. Claro. O sea, pero son estas ventas de humo. O sea, lo que podrías hacer es enviar el formulario a diferentes personas, pero la firma tiene que ser levantada, cédula, a ver su cédula, la firma. El formulario avalado por el Consejo Nacional Electoral. Claro, a ver, el Consejo Nacional Electoral no es que te da 100,000 o 200,000 o 300,000 formularios. No, te da un formato avalado por el CNE y de ahí tú sacas las copias y todo. Lo puedes descargar, digamos. Exacto, ¿no? lo puedes descargar. Eso podría hacerse, ¿no? Pero de ahí estar recibiendo las firmas es muy complicado. Se presta para muchas suspicacias. Sí, de acuerdo. Por decirlo menos.
De eso, de eso vamos a conversar el día de mañana. Muy bien, muchas gracias. Voy a compartirles rápidamente la agenda prevista para el día de mañana en A Primera Hora por la señal de Majestad Radio, siempre honrado con su generosa sintonía. Muy bien, permítame por favor. Habilítame por favor la parte de compartir, mi querido Flaco. Por supuesto. Tenga Listo. la gentileza, Está tenga la listo, está amabilidad. listo. Muchas gracias, muchas gracias. Como diría Pablo King, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien. La doctora Andrea Gómez Ayora, ella es epidemióloga, médica, especialista, magíster. Ella reside en Santiago de Chile y ve con mucha atención lo que está pasando en Latinoamérica con el COVID. Y aquí planteamos una pregunta. COVID-19, lejos de pasar lo peor. Ahora mismo ella está en Chile y en Chile la cosa está, pero tremendamente complicada. Hablaremos con ella y obviamente su visión, ella es muy activa en Twitter sobre su visión de lo que está pasando en el Ecuador. Hablaremos del caso Sobornos 2012-2016, tema del que también quisiera comentar el día de mañana, porque el viernes será la audiencia o el inicio de la audiencia de apelación que ha sido solicitada por los abogados de los procesados. Hay una serie de denuncias de irregularidades en la emisión de la sentencia y el acceso a los recursos horizontales a los que tienen derecho los procesados que fueron sentenciados en primera instancia. El jurista Eduardo León patrocina la defensa del empresario Edgar Salas, nos va a acompañar en A Primera Hora. Hablaremos sobre la gestión ambiental en el bloque 43 del ITT con la jefa de seguridad de Petroamazonas, Vanessa Estrella, y también analizaremos lo que va a pasar mañana en la Asamblea Nacional. Mañana a las 16:30, si mal no recuerdo, está convocado el Pleno de la Asamblea Nacional. Está previsto el conocimiento del veto parcial del Ejecutivo a la Ley de Apoyo Humanitario, pero además hay un segundo punto del orden del día, José Antonio, amigos y amigas, que tiene que ver con el análisis de las denuncias de corrupción. Digamos, el nombre que le han puesto ahí en la convocatoria termina siendo muy general, pero uno se entendería que van a conformar la comisión multipartidista para investigar las denuncias en contra del asambleísta Daniel Mendoza, y habría que ver si es que se da paso a otro tipo de mociones. Por ejemplo, esta mañana el asambleísta Fabricio Villamar me decía en el noticiero de la radio que él está planteando la reorganización de la comisión de fiscalización. Yo sostengo, no soy legislador ni abogado ni mucho menos, pero algo conozco de técnica parlamentaria, yo sostengo que no se puede reestructurar las comisiones, no se puede. No hay norma jurídica expresa para reestructurar las comisiones. El asambleísta Villamar cree que sí. Habrá que ver cómo sustenta justamente ese pedido y si finalmente se da paso. Él está planteando una reestructuración de la Comisión de Fiscalización porque, José Antonio, la cosa está que arde. Así que hablaremos con Marcela Guiñaga en el curso de la jornada del día de mañana. Ahí tiene usted, querido Flaco, cuento también con su generosa sintonía. Ha estado, Marcela Guiñaga se ha lanzado en su blog ha escrito un artículo que invito a que lo lean. Invito a que lo lean. Ah, muy bien. El Arjona de los pasillos, algo así. Algo así. Bueno. Escúchame, no, pero digamos, usted se estaba quejando el otro día que esta cuarentena lo ha hecho subir unas libras de más, que hay unos rollitos por ahí. Quiero cerrar este espacio con la fotografía del día de hoy. Ahí está. Subió 102 kilos tras 5 meses de cuarentena. Pero yo no estoy Esto así. Es en Wuhan, ¿no es cierto? No Hay muchas personas, y bueno, quizás esto es una exageración, de alguna forma es una gráfica que habla de personas que definitivamente en esta cuarentena, Fabri, han subido de peso, ¿no? Yo te voy a decir una cosa. ¿Usted ha subido de peso? ¿Se ha pesado usted? No me he pesado, ¿Ha podido pero evidenciar? sí he subido de peso. Sí, no me he pesado, pero sí he subido de peso. No está haciendo su fútbol, es ahí donde uno desgasta, claro, grasa. Te cuento que hoy tuve que ponerme terno me puse terno a los 92 días. Tuve que ponerme terno para poder ir a la radio porque nos tomaron unas fotografías. Por eso fui con terno y hay unas corbatas y sentí compartirá esas fotografías para hacerle la publicidad. Pero claro, pero sentí el pantalón apretado. Sí, bueno, yo te cuento y voy a, el día viernes casi me cuesta dormir en la sala porque el cumpleaños de mi esposa fue el día domingo y ella ha estado escuchando la última parte para ver si yo le mandaba un saludo y me he olvidado.
Bueno, me hizo el reclamo correspondiente. Tú sabes que esas clases de cosas uno no se puede olvidar. Yo siempre pensando en la audiencia, digo, ¿qué le interesará a la audiencia que yo le salude a mi esposa en este espacio? Pero, digamos, tengo que hacer una confesión y a las mujeres valoran mucho esa clase de cosas. Pero lo he subsanado de manera estoica, ¿no? Pero con estoicismo. Me he vestido de gala el día sábado de noche, le he hecho una cena en la casa, le he invitado a que se ponga un traje, digamos, el más bonito que tenía, y hemos compartido una cena a la luz de la vela, digamos, los dos como si nos fuéramos a un restaurante de lujo. He quedado como un gentleman, como un sir, como un caballero inglés, como un lord inglés. Usted le ha superado a Sean Connery. Como dirían en el mundo futbolístico, campeoné. Muy bien, muy bien. Como dirían en el mundo taurino, aunque yo no soy taurino, digamos, accediste a dos orejas y un rabo. El respetable en el coso taurino agitaba. He salido en hombros, he salido en hombros. Y los monosabios te cargaron en hombros y diste la vuelta al ruedo, dirían los taurinos. Abrazos para todos, Flaco querido. Buena noche para ti, para nuestra amable audiencia. Los espero mañana a 6 de la mañana a primera hora junto a Silra Tras la Viña, con toda esa agenda que estamos dando cuenta para el día de mañana, Dios mediante, jueves a las 6 de la mañana. 17 horas con 30 minutos. Suma el día por la fanpage de Primera Plana. Abrazos, abrazos, disfruten del resto de la noche de este miércoles. Buenas noches.